importante. Esta llamada se está grabando. Profe, pero yo todo lo tengo en la cabeza. No, muchas veces algunos datos se nos van, entonces por eso es importante. Bien, lo otro, indicarles del tema de su participación. Hay que participar siempre en clase. Sí, chicos, no se olviden esa parte. Hay que participar. Y eso habla bastante bien de ustedes como estudiantes. Hay que participar, porque ahí voy a notar de que tú has estado atento a la clase, porque si te pregunto, Juanita, Pepito, y Juanito y Pepito no me contestan, quiero entender, quizás no estás en clase, estás en otra cosa, pero menos en clase. Entonces eso hay que corregirnos. Como les decía ayer en la introducción, el tema de disciplina es importante. Disciplinar es dejar hacer algo, lo que a mí me apetece, por algo mayor. Por ejemplo, a mí si me apetece, pues entrar a las redes sociales, bueno, ver TikTok, en vez de estar escuchando mi clase de comunicación. Pero yo tengo que sobreponerme a ese gusto por un momentito a tener las clases y sacrificarme. Porque el estudio es un sacrificio, chicos. Es un sacrificio que muchas veces no se ven los logros. No se ven los logros ya cuando ustedes van a ir avanzando. Terminan la secundaria, van en el centro superior. Ya cuando tienes una carrera con que defender, dirás, valió la pena, ¿no? Valió la pena todo sacrificio. Muy bien, queridos muchachos, jóvenes, señoritas, en este cuarto año, por lo común vamos a desarrollar temas vinculados a la literatura peruana, ¿ya? Obviamente vamos a comprender temas de gramática, de lenguaje y temas también de razonamiento verbal. Reitero, pero más vinculados a literatura. Entonces, hoy día vamos a empezar platicando desde el orden cronológico, desde lo más antiguo a lo más reciente, y lo más antiguo en este caso correspondería a la literatura incaica. Chicos, literatura incaica. Bien. Vamos aquí. Aquí hay una interrogante, dice así. ¿Qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Cuando dice la oralidad, la forma en que se comunicaban, ¿no? Se recuerdan que los incas, a ver chicos, para ir ahí en este orden, los incas sabían leer y escribir. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Los incas leían y escribían? No, profesor. No, profesor. No, profesor, no escribían ni leían, profesor. Claro. Se civilizaron cuando los españoles llegaron, profesor. Los incas no leían ni sabían nada, ni lavar su ropa. Sí, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, en función a eso, vamos apagando los micros, chicos, vamos apagando, participamos y apagamos los micros. Si no, vamos a hacer un poco de desorden. Gracias. Entonces, en este punto va la pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Cuando decimos prehispánicas, antes de la llegada de los españoles. Obviamente, ya me respondieron ustedes, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque ellos, como no sabían leer ni escribir, su única forma de comunicación era de forma oral, ¿correcto? De forma oral. Es decir, papá contaba las tradiciones, la historia, los cuentos, los mitos al hijo, al nieto, al bisnieto, así se iba manteniendo de generación en generación. Eso como referencia. Ahora vamos a ver en el aspecto cultural, histórico-cultural. Ojo, recordemos cuando nosotros tratamos la literatura, siempre tenemos que pegarnos al aspecto histórico-cultural. Por ahí no así, profe, pero ¿por qué hacemos historia si estamos en literatura? Es que la literatura se vincula, está muy vinculado como antecedente a la historia. Y por ahí vamos a comprender y conocer mejor a las obras literarias. Chicos? Bien, en este caso, en el contexto histórico, vamos a indicar que la etapa prehispánica comprende en un amplio espacio histórico de unos 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Hasta en este caso, siglo XVI después de Cristo, con la llegada de los españoles. Y la cabe distinguir dos momentos, ¿no? Las culturas pre-incas, y cuando hablamos de culturas pre-incas, pues hablamos de la cultura Nazca, Paracas, Chavín, Moche, Mochica, Huari, Vicos, y llegamos, bueno, Tiahuanaco, y llegamos a la cultura inca, ¿no? Que fue, digamos, la última etapa de las culturas prehispánicas. La última fue, dice, una cultura eminentemente agrarista, o sea, la cultura inca fue una cultura eminentemente dedicada a la agricultura, con manifestaciones muy avanzadas y singulares.
Recuerden que la actividad más importante en los incas fue la agricultura, no te olvides eso, querido estudiante, como también parte de tu cultura general. En un examen te pueden preguntar, ¿cuál fue la actividad más importante que desarrollaron los incas? No te olvides la agricultura. ¿Qué más? En el campo económico dice su enorme producción agrícola y su trabajo colectivo. Recuerden que los incas siempre practicaban el trabajo colectivo. Hoy trabajo por ti, mañana tú trabajas para mí. Lo que es el Ayllu, el Ayli, el Minca, el Mita, ¿no? En el campo social, su admirable organización de Ayllus. Ayllus, sinónimo de familias, ¿no? En la ingeniería, su sistema vial, acueductos y edificaciones. Bueno, este tema de ingeniería, pues los incas fueron muy avanzados, sorprendentemente avanzados por su sistema vial. Recuerdan ustedes el Capacñán, ¿no? El Capacñán, que es los caminos del Inca, que estaba pues diseminados por todo el Tahuantinsuyo, desde Argentina hasta Ecuador, ¿no? Tenían pues ramificaciones, los caminos del Inca, que existen hasta la actualidad. Eso fue pues un trabajo muy bien elaborado por los incas, ¿no? Y los caminos no eran pues un camino así simple, eran pues en base de piedras anchas, ¿no? Y por ahí recorría el Inca o los famosos chasquis para dar a conocer alguna información a las poblaciones, ¿no? Y obviamente pues, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Los acueductos, porque tuvieron un sistema de irrigación muy importante. Recordemos que en nuestro país, pues en la costa peruana muchas veces carecen de agua por el tema que es poco desértico, pero los incas supieron, en este caso, irrigar, ¿no? Esas zonas desérticas. El otro aspecto en el arte, básicamente sus tejidos y cerámicas fueron sorprendentes en este caso de los incas, ¿no? Su estructura política fue vertical, el inca ejercía una monarquía teocrática. Cuando decimos monarquía teocrática, es decir, el inca, recuerden que los incas se consideraban hijos del dios Sol, del dios Huiracocha, y obviamente al fallecer el monarca, el inca, quien asumía el poder era pues su familia, su hijo, sobre todo su hijo, y por eso existía un gobierno de tipo monárquico y teocrático. Recuerden cuando decimos teocracia, teo es Dios, cracia gobierno, gobierno de Dios, consideraban que los incas, el gobernante inca, era hijo del dios Sol, del dios Huiracocha. La religión se caracterizó, dice, por ser panteísta. Cuando decimos panteísta, creía en varios dioses. Aquí un poquito vemos las características de la literatura incaica, ¿no? Nuestra literatura quechua o prehispánica fue oral, hemos dicho, ¿no? Fue transmitida de padres a hijos, de generación en generación. Para reconocerla podemos identificar las siguientes características. Por ejemplo, la literatura incaica fue agrarista. Ya hemos dicho por qué. Porque la actividad más importante de los incas fue la agricultura y por ende la literatura lo vincularon a la agricultura. Literatura vinculada a la agricultura. ¿Sí? Otra característica que fue anónima, como no había forma escrita, los cuentos, mitos, leyendas que se transmitía, que fue en forma oral, la autoría se perdía. Seguramente ustedes alguna vez, papá, abuelo, bisabuelo, les han contado algún cuento y nunca ya les han mencionado el autor, ¿no? Pierde la autoría con ese anónimo, o sea, cuando se transmite en forma oral. La oralidad es otra característica, se transmitía a través de generaciones, todas las tradiciones, cuentos, mitos y leyendas, ¿no? Animista, cuando decimos animista, daban vida a la naturaleza. Para los incas, ojo chicos, la naturaleza tenía vida, la madre tierra tenía vida. ¿Recuerdan, estudiantes, cuál fue la la fiesta más grande de los incas que se celebra hasta la actualidad? ¿Alguno de ustedes se recuerda? La del Inti Raymi. Ajá, muy bien, la fiesta del Inti Raymi. ¿Cuándo se celebra la fiesta del Inti Raymi, recuerdan? El 24 de junio. 4 de junio, profe. Muy bien, correcto. El El 24 de junio, profesor. Muy bien. El 24 de junio, hasta la actualidad, se celebra en el Cusco la fiesta del Inti Raymi, como un homenaje a la madre tierra, ¿no? En la cual el Inca, el gobernante, ofrendaba a la madre tierra, la Pachamama, los mejores productos agrícolas, también ganaderos, sacrificaba a algunos animales y la chicha, la coca, lo enterraban a la madre tierra.
Recuerden ustedes, chicos, que los incas no tenían propiedad de la tierra, o sea, no eran propietarios. Los incas, cuando un niño nacía, le daban su topo, su parcela, y esa parcela tenía que producirla para subsistir, ¿no? Y cuando fallecía, esa tierra se la recogía el inca. Ahora, los productos que generaban, ojo, las tierras que producían los incas, había una tierra que era netamente para su familia, había otra parcela que trabajaba para el inca, para el gobernante inca, y otro para los dioses. Entonces, esos productos que se recogían para los dioses, eso se ofrendaba en la fiesta del Inti Raymi, que era el 24 de junio, ¿no? ¿Qué más? Acá vemos el tema del politeísmo, ¿no? Adoraban a varios dioses, ¿cierto? Los incas adoraban varios dioses, pero el dios supremo de los incas fue Illantixi-Huiracocha, no te olvides, por favor. Illa o Intitixi-Huiracocha. El dios Huiracocha es la deidad más importante de la cultura inca. Entendido en este caso de que habían dioses secundarios como la luna, el cerro, etcétera, ¿no? Ahí vemos el tema que rendían culto a elementos de la naturaleza como el sol, la luna, los cerros, los apus, que consideraban en este caso como deidades secundarias. También en ese punto vamos a encontrar que la estructura social de los incas era pues como una pirámide, ¿no? En la parte alta de la estructura social encontraban, digámoslo, la literatura cortesana. Y en la parte baja estaba la literatura popular del pueblo, ¿no? Entonces, en la corte, es decir, en donde estaba la nobleza tanto de sangre y privilegio, en los incas, quienes hacían literatura eran los amautas. Ya, chicos, esto no hay que olvidarnos. Te pueden preguntar, ¿quién hacía literatura en la corte incaica? Eran los famosos amautas. ¿Y quiénes eran los amautas? Ojo, estos amautas eran los sabios, filósofos. Estos amautas es lo que sabían todo, ¿sí? Todo. Y asesoraban al inca. En este caso, los amautas van a tratar de transmitir la cultura oficial, ¿no? En este punto van a exaltar las hazañas militares, incaicas y las grandes fiestas religiosas. Ojo, queridos estudiantes, estos amautas fueron los creadores de todos los mitos que conocemos. Ya, todos los mitos que ustedes conocen, quienes hicieron fueron los amautas. Ahora, estos amautas, queridos muchachos jóvenes, señoritas, estos amautas, como hemos indicado, eran los filósofos. Estos amautas sabían, por ejemplo, ojo, recuerden esto, ustedes ya saben esto, de acuerdo a la ciencia, que el Sol es el centro del universo, ¿no? El Sol gira en torno al cual giran todos los planetas, ¿no? Ahora, recuerden que la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días. Y cuando gira, pues no es en forma circular, sino es en forma elíptica. En forma de elipsis gira la Tierra. En ese sentido se da la vuelta alrededor de 365 días. Ahora, cuando llega a ese extremo, a este punto, porque hay un punto que va así, y llega a un punto y tiene que retornar, porque si no nos saldríamos del sistema solar, esa fecha es el día 24 de junio. Y el otro extremo es el 24 de diciembre. Como referencia, pues, de acuerdo a la geografía es el 21. Pero los incas los celebraban el 24 de junio. Ahora, estos amautas sabían pues este fenómeno cosmogónico del que la Tierra giraba alrededor del Sol en 365 días, recordando que los incas no sabían pues enero, febrero, marzo, ni lunes, martes, miércoles. La población inca eso no sabía, pero sus amautas sí lo sabían. Entonces, por ejemplo, en los meses, ya por ejemplo ahorita estamos en septiembre, octubre, los amautas comunicaban al inca gobernante, le decía que comunicara a su pueblo, ¿no? Que comunicara a su pueblo, porque van a empezar épocas de lluvia, ¿no? Van a empezar épocas de lluvia,
Entonces el Inca comunicaba por todas las comunidades, por todos los ayllus, decía, preparen sus sembríos porque ya vienen las lluvias. Y ya venía diciembre, enero, empezaba a llover. Y entonces la población decía, wow, este señor, este Inca, sí es hijo del dios Sol, por eso sabe que va a llover. Y ya más o menos, seguramente por febrero no, abril más o menos, cuando todavía estaban las lluvias, estos amados le decían, Inca, comunica a tu pueblo que ya va a calmar la lluvia. Entonces el Inca comunicaba, ya alisten que pronto calma la lluvia para que luego entren a la época de la cosecha. Y ahí nomás venía abril, mayo y ya calmaba la lluvia y venía pues la cosecha, ¿no? Entonces como si el Inca, pues, como era el hijo del dios Huiracocha, él permitía que llueva o permitía que no llueva, ¿no? Entonces eso era digamos, la población inca siempre lo tomaban a los amautas como, pues, los sabios, los filósofos que sabían todo, ¿no? Bien, ahora, en el pueblo, quienes hacían literatura, hemos indicado, eran los famosos arabicus. Estos arabicus son poetas del pueblo. Simbolizan los anhelos, sentimientos comunitarios. Vamos a ver aquí en este punto. Bien, los principales géneros incaicos. Básicamente, chicos, los géneros que van a desarrollar los incas van a ser tres. El género lírico, el género épico y el género dramático. Tres géneros literarios. Ya no se olviden, por favor. En la lírica o en el género lírico, que está vinculado a la poesía lírica, dice, en este género demostraban sus sentimientos por temas como la fertilidad del campo, la bondad de sus dioses, triunfos de las guerras o en las guerras, etcétera, ¿no? Lo expresaban colectivamente en coros acompañados de instrumentos como quenas, antaras, tambores, etc. La poesía, dice, ojo, la poesía estuvo ligado siempre a la música y a la danza. Eso no hay que olvidarnos. Recuerden que la actividad más importante de los incas fue la agricultura. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de incas que están trabajando con el famoso chaquitaquia, ¿no? En la cual cultivaban la tierra. Había un grupo de músicos que pues animaban el trabajo, ¿no? Y a compás de la música trabajaban. Y un grupo de damas pues ayudaba, ¿no? A trabajar el campo y también les brindaba pues bebidas, ¿no? Al final de la faena, ojo, era una fiesta, todos bailaban al son de la música. Entonces la poesía estuvo muy ligado a la música y a la danza. Recuerden, chicos, en la época incaica el trabajo era colectivo. Si en una comunidad, en un ayllu, vamos a poner, pongamos, ¿cuántos? A ver, 50 familias. Las 50 familias trabajaban pues en la tierra de uno de ellos. Era trabajo, hoy trabajo para ti, mañana tú trabajas para mí. Es que no había pues el pago en dinero, ¿no? Era trabajo comunitario. Bien. Las principales especies líricas, bueno, conocemos, son en este punto, por ejemplo, el aimoray, ¿no? El aimoray es un canto destinado a la siembra y la cosecha. Tenemos el haigi, fíjate, canto jubiloso del triunfo dedicado a las victorias guerreras, a la grandeza de los dioses y los trabajos colectivos. El jaraui, canto de amor, de tristeza y desesperación. Ayataki es el canto a la muerte, el huacay y el himno religioso. De esas especies líricas, queridos chicos, jóvenes, señoritas, el más importante son los famosos jarauis, ¿ya? Esto no hay que olvidarnos. Los jarauis. Y todavía algunos jarauis persisten hasta la actualidad, ¿no? Se escucha o se han recopilado en los libros, como ejemplo, ¿no? Hay un jaraui que dice así, por ejemplo, mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo, si eres casada, sigue tu camino, si eres viuda, a ver por si acaso, ¿no? Fíjate, son cortos, por lo común es para cortejar, ¿no? A una dama, a una mujer, ¿no? Cuando dice mujer hermosa, lunar en la cara, si eres soltera, vente conmigo, si eres casada, sigue tu camino, si eres viuda, a ver por si acaso, ¿no? Entonces eso lo hacían seguramente
con la música y en función a eso, pues, se dedicaba, ¿no? A ver, chicos, ¿ustedes saben quechua? ¿Quién de ustedes sabe quechua? Abelardo, ¿sabes quechua, hijo? Profesor, parte de Abilardo, estoy Hermelinda. Hermelinda. Sí, profesor. A ver, Hermelinda, ¿tú sabes quechua, Hermelinda? Sí, profesor, pregúntame. ¿Quechua de dónde, hija? Porque hay... Yapurímac. Ah, muy bien, quechua de Apurímac. Correcto, hija, excelente. Bueno, me gustaría aprender quechua de Apurímac, pero y más, yo voy por el quechua del norte, en este caso de Ancash. Ahorita te vas a dar cuenta que no es igual, ¿no? Carmen, ¿también sabes quechua, Carmen León? Sí, profe. ¿Y el quechua de dónde? ¿Más o menos conoces? Sí. ¿De Cusco? Sí. Muy bien, entonces, Carmen y Hermelina me pueden ayudar con este jarawi. Ojo, este jarawi es incaico, ¿ah? Y este quechua no es del norte, es de los incas, es del Cusco, para que tengan una idea. Dice así el jarawi. A ver, para los que saben quechua y puedan traducirlo en español. Dice, Kaiyayapi puñunki samusak chaupituta. En el medio duermo. Ajá. En el medio duermo, vengo medianoche. Es un poema, ¿no? Sí, es un jarawi. Es un jarawi. A ver, para los que no saben quechua, ¿ya? Ojo, es incaico, ¿ah? No es el profe está inventando, no. Es un quechua, digo, es un canto, es un jarawi incaico escrito en quechua. Cuando dice Kaillayapi, quiere decir aquisito, al cantito, puñunqui es dormirás, yo vendré es samusac. Chau pituta, ¿qué es, chicos? Medianoche. Medianoche, profesor. Claro, medianoche. Chau pituta es medianoche. Muy bien. Fíjense. Ahora, a ver, participamos y apagamos los micros, ¿ya? Porque si no se escucha la bulla del... Muy bien, gracias. Ahora, queridos estudiantes, bueno, me alegra que acá en el grado hay algunos jóvenes, señoritas, que saben el quechua. Me alegra mucho, de verdad, me alegra mucho. Y mi recomendación solamente para los que no saben quechua. Si tienen la posibilidad de aprender, apréndanlo. Apréndanlo. ¿Por qué, profe? Porque le va a servir para más adelante. ¿Y cómo así, profesor? Dirán ustedes, ¿no? Es que ahora para muchas carreras te piden que sepas quechua, al menos intermedio, tanto en la escritura como en el habla, ¿no? Mínimo intermedio. Un ejemplo, tú estudias, vamos a poner ya, terminas tu secundaria y estudias abogacía, abogado, ¿no? Haces 6 años de estudio, terminas tu carrera, ya estás listo con tu título de abogado y quieres ir a trabajar a una comunidad, ni comunidad, a una provincia. Vamos a poner así, a ver, ¿qué provincia? A ver, a Chumbivilcas, ¿ya? Ya, un ejemplo, les pongo un ejemplo. Pero, como tú eres abogado, tienes tu título, pero en esa comunidad hablan quechua. Entonces, tú como abogado, para que ocupes un cargo, vamos a poner de juez o fiscal, para que administres justicia, porque vas a tener personas que van a hablar quechua y te digan en quechua, y tú como juez o como fiscal no sepas quechua, ¿cómo va a hacer justicia? ¿Cómo? Si no le entiendes lo que te dice la otra persona. Entonces te van a pedir como requisito que sepas hablar y escribir quechua. ¿Por qué, profe? Porque el quechua es nuestra lengua materna. El tema acá acá hay un temita, ¿no? Que es importante que ustedes sepan. En la parte norte de nuestro país, lamentablemente, la influencia española ha arrasado. Es decir, ha habido poca resistencia. Y en el norte, pues hay comunidades pocas comunidades en las cuales se habla el quechua. Y hay comunidades incluso que no se habla quechua. Pero en el sur de nuestro país, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
ha habido mayor resistencia y que todavía perdura el quechua. Entonces, reitero, chicos, si están en la posibilidad de aprender el quechua, apréndanlo, apréndanlo. Y algunas veces nos ufanamos de decir, bueno, te preguntan, ¿sabes quechua? No, no, quechua, disculpa. No, eso no, yo no puedo hablar eso. Y pensamos que hablar quechua es lo peor, vemos desde la manera peorativa, ¿no? Y no es así. Recuerden que las lenguas transmiten cultura. Yo tenía un profesor de lingüística, nos decía, una persona que sabe una lengua es como si tuviera un solo ojo. Una persona que sabe dos lenguas, ejemplo, español, quechua, es como si tuviera dos ojos. Una persona que sabe tres lenguas sería como si tuviera tres ojos. Imagina que sepas inglés, sepas español, sepas quechua, ya obviamente eres una persona más culta. ¿Te imaginas si supieras 5 lenguas? Es otra cosa. Y ahí nos diferenciamos de los europeos. Los europeos, ¿por qué creen que son países cultos? Porque conocen muchas lenguas. Yo he estudiado, aquellos chicos, he estudiado quechua. De verdad, he estudiado quechua. Y cuando he estudiado quechua, he tenido compañeros europeos que han estudiado quechua conmigo. A mí desde Europa, acá a Huaraz, a estudiar quechua. Si mal no recuerdan ustedes, son jóvenes todavía, la esposa de Toledo, Elian Carr, que fue presidente de Toledo, ¿no? Expresidente de Toledo, su esposa Elian Carr, se daba el lujo de ir a las plazas del Perú cuando hacía su meeting y hablaba en quechua. Y su esposa, ojo, no es peruana, pues ella es europea. Y nosotros los peruanos, siendo peruanos, que nos sepamos nuestra lengua materna, es bastante triste. Y otro caso, ¿no? Yo tenía un profesor reitero, de lingüística, otro docente, nos contó una experiencia. Él estudió en la San Marcos, la Universidad de San Marcos. Y nos decía, se fueron a una pasantía a Rusia, fíjese, a Rusia, a la Universidad de San Petersburgo, y cuando llegaron a esa universidad, en el aeropuerto le esperaron un grupo de compañeros rusos, y los peruanos iban, pues, de la San Marcos, ¿no? Y cuando llegaron, fíjense la paradoja, los rusos le recibieron hablando en quechua a los peruanos, y los peruanos de la San Marcos quedaron asombrados. ¿Qué están hablando, no? Y los rusos también quedaron sorprendidos. ¿Y cómo que estos peruanos, su lengua materna es el quechua y no saben de lo que le estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí, queridos chicos, nos falta un poquito más de amplitud de nuestra mentalidad. Muchas veces pensamos que hablar quechua es, ¿quién habla quechua? El serrano, el indio, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes, y es propio pues de las personas. Bueno, otra vez da pena compadecer, pero es propio de su ignorancia, ¿no? La gente ignorante piensa de esa manera, que hablar quechua es bajeza. No, chicos. La lengua siempre transmite cultura. Si tú sabes quechua, vas a pensar como el mundo andino. Si sabes español, como el mundo occidental. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Que tú, como persona, como estudiante, debemos estar en la capacidad de ir aprendiendo. Eso como reflexión nada más, ¿ya, chicos? Como una reflexión. Entonces, en los incas, básicamente en el género lírico hubo esto de acá, ¿no? Y lo más importante fueron los famosos jarawis, ¿ya, chicos? Los jarawis. El otro género que desarrollaron los incas fue el género épico. Recuerden que los jarawis, el género lírico, Aymoray, Jalli, Jarawi, Ayataki, Huacay, etcétera, etcétera. Urpi también, por ejemplo, el Cacharpari, etcétera, desarrollaron en este caso, los arabicus. Esto de acá, los poetas del pueblo. Mientras que el género épico lo desarrollaron los amautas, los filósofos. ¿Qué dice acá? Se compone de mitos, leyendas en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las civilizaciones o las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de la civilización occidental. Obviamente acá vamos a encontrar los mitos y leyendas de la sierra, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Esta leyenda pienso que todos ustedes lo conocen, ¿no? Yo pienso que sí, porque siempre nos han hecho leer esto, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el mito de los hermanos Ayar, llamado también el mito de Pacaritampu, ¿no?
tenemos en los mitos y leyendas costeñas como el mito de Viracocha, de Pachacamac, del Com, mito del dios Nailam, entre otros. ¿Sí, chicos? A ver, ¿quién de ustedes ha leído la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo? Solo levanten la manito. Solo levanten la manito. Muy María ha leído, Lourdes también, muy bien Lourdes. Julio también, muy bien. Joiner, Cintia, correcto. Vianney, Sarita, Mireia, Yanni, Noelia, Lucy. Muy bien, chicos. Acá tengo varias alumnitas que son del tercer año. Muy bien, excelente, chicos. Ahora, les voy a narrar un mito. No lo sé si lo han leído por ahí. El mito de Huiracocha Curinaya. ¿Alguno de ustedes ha leído ese mito? El mito de Huiracocha Curinaya. ¿Alguno de ustedes por casualidad? ¿No? No. Muy bien, vamos a ver, ¿ya? Les voy a narrar esa historia. Bueno, uno de los mitos que más a mí personalmente me ha gustado. Es un mito que se trata de lo siguiente. Dice, en una comarca, así un pueblito, una chica muy, muy hermosa. ¿Sí? Una chica muy hermosa. Esa chica se llamaba Cahuillaca. ¿Y qué pasó con Cahuillaca, profe? Todos los hombres le pretendían a la chica Cahuillaca. Y Cahuillaca, como muchas señoritas orgullosa, decía, no, ningún hombre es de mi altura, ¿no? De mi merced. Ella aspiraba mucho más. Así que siempre despreciaba a los hombres del pueblo. Dice, un día, Cahuillaca se fue a tejer su manto, estaba tejiendo su manto debajo del árbol de lucma, ¿no? Y de pronto vio eso el dios Huiracocha y se convirtió en un ave. Recuerden, el dios Huiracocha podía convertirse en lo que quería. El dios Huiracocha se convirtió en un ave y se fue a posar sobre el árbol de la lúcuma. Buscó el lúcuma más madura y lo soltó al lado de Cahuillaca, que estaba al pie, tejiendo, ¿no? Y cuando cayó la lúcuma, Cahuillaca cogió la lúcuma y se lo comió porque estaba madurito. Pues tiempo después, Cahuillaca quedó embarazada. Pero ella, pues se preguntaba si, obviamente no había estado con ningún hombre, o sea, no había cruzado piernas con nadie, pero estaba embarazada. Tuvo una hija. Bueno, ¿qué pasó? Cuando cumplió un año la pequeña, su bebé, un día hizo llamar a todos los hombres del pueblo. Y obviamente Cahuillaca no había perdido su belleza, seguía hermosa, muy hermosa. Entonces todos los hombres del pueblo fueron a así como una placeta, una plazuela así, ¿no? Y pues les hizo sentar así alrededor, en el contorno, y les dijo a los hombres, señores, hoy día mi hija va a reconocer quién es su papá. A ver, chicos, chicas, les pregunto, ¿creen que una niña de 1 año podría reconocer a su papá diciendo, a ver, ¿quién es mi papá? Tú eres mi papá. ¿Podría reconocer, sí o no? ¿Cómo lo ven? No, profesor, no se podría. No podría reconocer porque es muy bebé. Ajá. No sé la verdad. Pero al menos que la niña tenga algún tipo de rastro, ¿no? Como la persona que indica. Ajá. De Puede ser, ¿no? Algún lunar, sus ojos, su nariz, su boca, un rastro Algún parecido, ¿no? facial, ajá, un parecido. Claro, correcto. Muy bien, chicos. ¿Ustedes han escuchado la famosa frase que dice, la sangre llama a la sangre? ¿Han escuchado esa frase o no? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Claro, Sí, profesor. aquel tema era que el papá no es que tenía que reconocer a su hija, sino la hija tenía que reconocer a su papá, o sea, la bebita tenía que reconocer a su papá. Entonces dice la leyenda, el mito, dice que la niña iba gateando y les miraba a los hombres ahí sentados, pero pues no les llamaba la atención y de pronto llegó en un rinconcito donde estaba un anciano, el más decrépito, el más harapiento,
Y la niñita se acercó y quería que le cargue, le insistía que le cargue, no se quería apoyar sobre la rodilla, quería que le cargue. Le sonreía y quería que le cargue. Entonces Cahuillaca dijo, ¿yo cómo me pude haber embarazado de este harapiento, decrépito, viejo? Cogió su criatura y se salió corriendo del lugar. Pero ese harapiento era pues el dios Viracocha. Entonces el dios, bueno, ¿qué pasó? El dios, este ancianito fue atrás de Cahuillaca. Entonces en el camino se iba, el Cahuillaca iba adelante, atrás iba Viracocha seguramente por una buena distancia. Y el dios Viracocha iba preguntando a los animales. Se encontró con el cóndor, le dijo, por ejemplo, señor cóndor, ¿has visto una mujer que va cargada una bebé por aquí? Y el cóndor le dice, sí, si aceleras el paso lo vas a dar alcance. Entonces Viracocha le decía, por darme la buena noticia, tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer, comerás pura carne y serás considerado como una deidad. Bueno, iba caminando, corriendo, Viracocha se encontró con el zorrillo. Señor zorrillo, ¿has visto una mujer que va cargando su criatura por estos caminos? Sí, le dice, pero es en vano que le sigas porque está muy lejos ya, nada, mejor regrésate. Por darme la mala noticia, tú serás odiado por los hombres, o le das pestilencia y solo andarás de noche. Es decir, a los animales que le daba la buena noticia, les daba la bendición, y a los que le daba la mala noticia, les daba una maldición. ¿Y qué pasó, profe? Se dice que Cahuillaca llegó en Lima, bueno, seguramente hay algunas señoritas jóvenes que conocen Lima, la parte sur de Lima. Por Lurín hay unas ruinas de Pachacamac, seguro con eso, hay un complejo arqueológico de una fortaleza de Pachacamac. ¿Por ahí vives, María? Sí, yo vivo en Lurín. Muy bien. Entonces, por ahí, bueno, ahora sí tienes un reto, María. Se dice que Cahuillaca y su hija se lanzaron al mar. Y cuando llegó Viracocha, llegó muy tarde. Y en el lugar donde se lanzaron se formaron dos islas. A ver, ahorita María nos va a ilustrar si es cierto o es mentira. Dice que hay una isla que es más grandecita y otra isla hay más una isla pequeñita. grande, ¿Cierto? pequeña, tienen una forma, si de lo lejos usted lo ve, parece una ballena con su hijito al costado. Es muy bonita esa historia, Ajá, sí, muy bien. Muy bien. Entonces, se dice que en Luna Nueva, a ver, María, tienes tarea. En Luna Nueva, Cahuillaca y su bebé salen del mar, se peinan y se sumergen en esa isla. Es lo que dice el mito, ¿no? Entonces, los mitos muchas veces se han considerado, en este caso, recuerden que la mitología es la combinación entre dioses y humanos, ¿no? En este caso, el dios Viracocha y seguramente Cahuillaca, que era humana, ¿no? Y toda esa historia, todo ese trama. Entonces, este género, chicos, el género épico, reitero, fue desarrollado por los amautas. Muy bien, vamos ahora con la mejor obra de la literatura incaica, que es Ollantay, ¿ya? Ollantay. Bueno, Ollantay, ya saben, el autor de esta obra es anónimo. Recuerden, ninguna de las obras que hemos visto, tanto en la lírica, en la épica y en el género dramático que vamos a ver ahora, no hay ningún autor. Todos son anónimos. No se sabe quién escribió. El género dramático, cuando hablamos género dramático, se refiere a teatro, la especie es drama, ¿no? Número de actos tiene 3 actos. Chicos? Ahora, esta obra Ollantay, querido estudiante, se han tejido algunas hipótesis, algunas teorías acerca de su origen de esta obra. Hay una teoría incaísta o incaica. ¿Qué dice esa teoría? Dice que esa teoría lo sostiene Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco. Ellos indican que esta historia, esta obra de Ollantay se creó en la época incaica, con personajes incaicos. O sea, los incas lo crearon y se mantuvo, como hemos visto, en forma oral, de generación en generación. Hay otra teoría que es la teoría hispanista. Esta teoría indica que esta obra fue creada por los españoles, cogiendo personajes incas. Profe, ¿cuál es la verdad? La verdad, la que más se asemeja a la realidad es esta teoría, la teoría intermedia o ecléctica, que lo defiende Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Qué dicen ellos? Que esta obra, ojo chicos, se creó en la época incaica,
con personajes incaicos que se mantuvo en la tradición oral y cuando llegaron los españoles lo escucharon y lo estructuraron con técnicas españolas. O sea, los españoles escucharon esa versión oral de la tradición oral y lo escribieron, pero ya con técnicas españolas, porque tener 3 actos es netamente con características españolas. Entonces, la teoría que mayor validez tiene. Ahora, el tema de la obra es básicamente el poder y el amor, ¿no? Este es el tema, el poder y el amor. Tiene otros subtemas como la traición, la valentía, la guerra, ¿no? Bien, acá hay personajes. Obviamente personajes incas, ¿no? Pachacútec, recuerden el inca Pachacútec, que es un gobernante, ¿no? En este caso era un inca anciano, el papá de Cusicoyu, ¿sí? Tenemos a Tupac Yupanqui, que es el hijo de Pachacútec, ¿ya? Es hermano de Cusicoyur. Cuando muere Pachacútec, quien le asume en el poder, en el cargo, es Tupac Yupanqui. Ollantay es el general del antisuyo, ¿sí? Del antisuyo. Recuerden de los 4 suyos, ¿no? Collasuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Antisuyo. De ahí viene el Tawa Antinsuyo. Recuerden que Tawa, ¿qué significa, chicos? Quechua. 4. 4 Claro, suyos, profesor. claro. Tawa es 4. En el norte no decimos Tawa, decimos Chusco, Juquish, Jiquima, Chusco. Chusco es 4 en el norte. Ahí está el dialecto, ¿no? Es el dialecto del quechua. ¿Qué más? Cusicoyur, y hemos dicho que Cusicoyur es la hija de Pachacútec. Ya, ahorita vamos a explicar esto. Y Mazuma, que es la hija de Ollantay y Cusicoyur, como referencia, ¿ya? Ojo acá, Cusicoyur, Cusi, a ver, chicas, lo que saben quechua, Cusi, ¿qué significa? Alegre. Alegre. Contento. Coyur, Alegre. Coyur, Estrella, profesor. Bonjour. estrella, ¿no? Estrella. Alegre estrella, Cusicoyur. Y Mazuma, que es, Ima es, qué bonita, ¿no? Y Mazuma, qué bonita. Tenemos Rumi Ñawi. Rumi Ñawi, ojos de piedra. piedra. Ojos de piedra. Es el general del Hanan Suyo, ¿ya? Hanan Suyo, este Rumi Ñawi era el brazo derecho de Pachacútec y luego de Tupac Yupanqui. Orco Huaranca es el general de Ollantay. Orco, ¿qué significa, chicas? Cerro. Cerro, ¿no? Zorro. No, Ah, cerro. algo estoy aprendiendo de quechua. Orco es zorro. Huaranca, Guaranca. Plata. plata de zorro, algo así. No. Ya, vamos por ahí. Wilcauma era el sacerdote, el sumo sacerdote. Pitusaya es la doncella, ¿no? La doncella de Imazumac. Y mama, ojo esto, chicos, es mama. No me vale mamacaca, no es mamacaca. Ay, Dios, no me quiere pintar acá. Esto se lee mamacaca. La doble C en el quechua suena como K. Pues no es mamacacas, no hay mamacaca, es mamacaca. ¿Y caca en quechua qué significa? Caca. Piedra. Piedra, profesor. Piedra. Piedra. En algunos libros van a encontrar como mamarrangra, ¿ya? Van a encontrar como mamarrangra o mamacaca, ¿ya? No se olviden. Eso como referencia es la que gobernaba la Quillahuasi. A ver, vamos a explicar esta parte, chicos. Este es el Inca Pachacútec. Y este Inca Pachacútec tenía, pues, a su general más querido, que era Ollantay. Ollantay fue uno de sus hombres más valerosos, más guerreros, que le había ayudado a conquistar a Pachacútec otras tierras. Pero este Ollantay estuvo enamorada de la hija de Pachacútec, que es Cusicoyur. Y un día, pues ya seguramente no soportaba estar sin Cusicoyur. Ollantay digamos, se atreve a pedir la mano de
en ese caso de Cusicuyur, a su papá, que es Pachacútec. Ollantay le dice, señor Inca gobernante, vengo a pedir la mano de tu hija Cusicuyur, a quien amo. Bueno, el Inca se enfurece y le dice, ¿cómo tú te atreves a pedirme la mano de mi hija si tú no eres de mi sangre? Tú eres un simple plebeyo, un simple soldado. Entonces, hay una enfrentale. Y entonces Pachacútec le dice, bueno, te voy a dar, por haberme dado logros, alegrías a mi ejército, voy a ver que te retires de mi palacio, porque si no, en estos momentos te atrapaba y te castigaba. Así que retírate por haberme dado las victorias, pero no quiero volverte a ver. Entonces, Ollantay lo que hace es, le dice, bueno, si tú no me das la mano de tu hija, pues me voy a convertir en un Inca rebelde y ya no te obedezco. Y yo no te debo órdenes a ti. ¿Qué pasó? Se fue Ollantay como Inca rebelde a Ollantaytambo. ¿Y qué hizo Pachacútec? Pachacútec, el Inca, lo va a encerrar a su hija Cusicuyur, lo va a encerrar en el Acliahuasi. ¿Para qué? Para que no se escape con el bandido de Ollantay. Pero Ollantay había hecho la travesura. Le había dado su regalito a pobre Cusicuyur y estaba embarazada. Ahora, el Acliahuasi, queridos chicos, el Acliahuasi está, ahí la tradición dice que el Acliahuasi era así como el templo del sol, en la cual los españoles indican que encontraron 40,000 mujeres vírgenes que rendían culto al dios sol. Ese era un templo así como un monasterio de mujeres. ¿Y cuál era su trabajo de estas mujeres? Era mantener el fuego encendido día y noche. Tenían así como una fogata, un fogón, y esas mujeres se encargaban de atizar el fuego día y noche, sin que se apague. Y ahí fue encerrada Cusicuyur en el Acliahuasi. ¿Profe, existe el Acliahuasi? No, lamentablemente los españoles destruyeron el Acliahuasi. Porque cuando llegaron al Cusco, se dice que encontraron algunos objetos así, seguramente propios de sus deidades, de los incas, y los españoles dijeron, estos son adoradores del diablo. Y sobre eso construyeron lo que es la Catedral del Cusco actualmente, ¿no? Sobre el Acliahuasi. Bien. ¿Qué pasó luego? Como Pachacútec ya era ancianito, fallece, ¿no? Fallece. Y quien le va a dar el mando, lo va a dejar el poder, va a ser a su hijo, a Tupac Yupanqui. Es el nuevo gobernante. Hay que recordar que Pachacútec era un inca inflexible, determinante, mientras que su hijo, Tupac Inca Yupanqui, era más magnánimo, más generoso. ¿Qué pasó? Se dice que para el 24 de junio, ¿no? Para el 24 de junio va a mandar a Rumiñahui, ¿no? A Rumiñahui, ¿para qué? Para que le haga una treta, una trampa a Ollantay. Y para eso va a fingir de que le dice, ¿no? Orco Branca le dice, me he rebelado contra el Inca Tupac Yupanqui, quiero unirme a tus fuerzas, a tu ejército de ti. Obviamente Ollantay acepta, pero era una trampa porque esa noche lo hicieron embriagar y lo van a capturar y lo llevan preso delante de Tupac Yupanqui. Ojo chicos, acá hay un personaje, recuerden que así como en la literatura española, seguramente hemos visto en tercer año, algunos de ustedes recuerdan Fuente Ovejuna de Lope de Vega, hay un personaje gracioso que en el Fuente Ovejuna es Mengo, el personaje gracioso. En la obra de Ollantay también hay un personaje gracioso que es Piquichaqui, que es el siervo de Ollantay. Piquichaqui es pies chiquitos, no pies chiquitos, claro, Piquichaqui, ¿no? Este Piquichaqui era el siervo, es el personaje, ojo, no te olvides, querido estudiante, te pueden preguntar, ¿quién es el personaje gracioso en la obra de Ollantay? Es Piquichaqui, ¿ya? El gracioso. Entonces, este Ollantay fue trasladado a los pies de Ollantay, de Tupac Yupanqui, y le va a interrogar, ¿no? ¿Por qué te has rebelado contra mi padre y eres un Inca rebelde? Bueno, él simplemente se inmuta y cuando Tupac Yupanqui va a visitar el Acliahuasi, va a escuchar los quejidos de una niña, de un lamento de una niña.
¿Y quién era esa niña? Era pues hija de Ollantay Kusikoyur, que se llamaba Ima Sumac. Y cuando Ima Sumac, Tupac Yupanqui le dice, ¿por qué lloras? Le dice, quiero ver a mi mamá. Y cuando lo saca de su celda, cuando le lleva a ver su mamá, y se encuentra que no era cualquier mujer, era su hermana. Y le dice, Tupac Yupanqui le dice a Kusikoyur, le dice, ¿qué haces aquí? Y le empieza a contar su historia, su trama, ¿no? Me enamoré de Ollantay, quedé embarazada y nuestro padre no quería que me case y me encerró acá. Y fruto de ese encierro tengo acá una hija que es Ima Sumac. Bueno, ¿qué hizo Tupac Yupanqui? Simplemente lo que hizo es perdonarla a su hermana y perdonarla a Ollantay para que ambos se casen, ¿no? Ambos sea un amor correspondido. Recordando, chicos, que en la época incaica, como era una clase social muy vertical, había entre la nobleza y el pueblo, no podía casarse nadie del pueblo con la nobleza. Era imposible. Entonces, en este caso, se rompe ese esquema y Ollantay se va a casar con Kusikoyur. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguno, profesor. ¿Todo claro? Ninguna, profesor. Sí, profesor, Todas las todo historias estaban claro. buenas. Claro. Muy bien. Está claro, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, si quedó clarito ese tema, simplemente agradecerles a ustedes por su paciencia y su buena voluntad. Ya nos vamos a encontrar en la próxima clase en otra sesión más. Que tengan una bonita tarde, un bonito sábado, un bonito fin de semana y que le vaya súper esta semana, chicos. Gracias por su tiempo y felicidades a todos. Gracias, queridos muchachos. Igualmente, profesor. Chao, profesor.